La historia comienza cuando Miyuki le escribe a Eiji Aono para informarle, con profundo pesar, que ha surgido una situación inesperada en su club que no puede cancelar, por lo que se ve obligada a suspender sus planes. En respuesta a esto, Eiji intenta mostrarse comprensivo. Él le responde que no debe preocuparse y la anima a dar lo mejor de sí en sus actividades escolares, pero al viajar solo en el tren, Eiji mira su teléfono tristemente. Aunque no lo demuestra exteriormente, lamenta profundamente que hoy debía ser el día en que celebraran su cumpleaños juntos. En ese momento, su mente comienza a divagar hacia el pasado, recordando con nostalgia la Navidad anterior cuando finalmente reunió el valor para confesarle sus sentimientos a su amiga de la infancia. Recuerda claramente cómo ella aceptó ser su novia, con lágrimas de felicidad en los ojos. Desde su perspectiva, Miyuki siempre ha sido una figura inalcanzable, casi como un ídolo a quien admiraba tanto que, de no ser por la amistad que compartían desde la infancia, probablemente nunca se habría atrevido a hablarle. Aunque ya llevaban medio año de relación, admite que todavía se siente muy nervioso y confundido, al punto de que su timidez ni siquiera le ha permitido besarla. De vuelta al presente, Eiji mira su teléfono con incredulidad, dolido por el hecho de que nunca imaginó que Miyuki lo dejaría plantado en lo que se suponía sería su primera cita oficial. Mientras observa la ciudad por la ventana del tren, se siente frustrado al pensar en todo el esfuerzo que puso en planear un día que terminó antes de siquiera comenzar. Al llegar al cine, Eiji camina cabizbajo entre la multitud. Cada paso se siente más pesado debido al vacío que dejó la ausencia de Miyuki, justo en el lugar donde se suponía que los dos estarían juntos. En su mente, no puede evitar imaginar lo que podría haber pasado en la oscuridad del cine. Se ve a sí mismo reuniendo el valor para tomar suavemente su mano mientras ven la película. Sin embargo, rápidamente sacude la cabeza con fuerza, completamente avergonzado y sonrojado, regañándose por tener pensamientos tan románticos. Más tarde, mientras deambula sin rumbo por las calles, Eiji se topa inesperadamente con una pareja besándose apasionadamente en público. La escena lo sobresalta, ya que no está acostumbrado a presenciar muestras de afecto tan abiertas. Mientras sigue caminando por la zona, empieza a darse cuenta de que no era un caso aislado. A su alrededor, varias parejas caminan del brazo o intercambian gestos íntimos. Algo desconcertado, Eiji comienza a observar su entorno con más atención. Es entonces cuando comprende la naturaleza del lugar. Está en una zona conocida por estar llena de hoteles del amor. La sorpresa lo invade por completo y su rostro se pone rojo al darse cuenta de dónde ha terminado. En ese instante, no puede evitar imaginarse a sí mismo en una situación similar con Miyuki. Sin embargo, abrumado tanto por el ambiente como por sus propios pensamientos, empieza a sentirse ridículo. En su mente, sigue repitiéndose que parece un tonto y concluye que lo mejor sería irse a casa de inmediato. Justo en ese momento, una voz familiar lo saca abruptamente de sus pensamientos. Eiji se da la vuelta sorprendido, y lo que ve lo deja aún más atónito. Miyuki camina alegremente del brazo de otro chico. Su actitud es completamente diferente. Se la ve radiante y cercana a este joven desconocido. Eiji queda paralizado, murmurando su nombre con incredulidad, incapaz de comprender lo que está viendo. Miyuki, al notar su presencia, también se confunde. Apenas logra pronunciar el nombre de Eiji, mientras el chico que la acompaña mira a Eiji con frialdad. La tensión entre los tres se vuelve inmediata y palpable. Finalmente, es Miyuki quien rompe el silencio. Con una mezcla de sorpresa y nerviosismo, da unos pasos hacia Eiji y le pregunta qué está haciendo allí. Eiji, visiblemente alterado, se acerca a Miyuki e intenta confrontarla, con la voz cargada de emoción. Sin pensarlo, le agarra el brazo y le exige una explicación por todo lo que está ocurriendo. Sin embargo, Miyuki reacciona de inmediato, quejándose de dolor.
Esto hace que él suelte su brazo de inmediato, abrumado por la culpa. Eiji balbucea una disculpa apresurada al ver que la lastimó. Pero antes de que pueda hacer o decir algo más, el chico rubio que acompaña a Miyuki se interpone entre ellos con una actitud fría. Sin decir una palabra, le da una fuerte bofetada a Eiji, golpeándolo con tal fuerza que Eiji cae al suelo. Aturdido y sangrando levemente por el impacto, Eiji intenta levantarse mientras el otro chico lo enfrenta con una mezcla de ira y desprecio. Gritando furioso, acusa a Eiji de ser un tonto impulsivo y le exige saber qué demonios pensaba que estaba haciendo con su chica. Completamente confundido, Eiji solo puede balbucear incrédulo. Ante esa escena, el chico rubio continuó con su ataque verbal. Con un tono cada vez más agresivo, afirmó que no entendía nada de lo que Eiji decía ni a quién creía Eiji que estaba engañando. Luego, lo miró con desdén y lanzó otra acusación, preguntando si Eiji era el acosador de Miyuki. La dureza de esas palabras golpeó directamente la autoestima de Eiji, dejándolo visiblemente afectado. La tensión aumentó aún más cuando el chico rubio exigió que Miyuki interviniera. Le dijo que hablara, que dijera algo también. Luego, con una sonrisa cínica formándose en su rostro, afirmó que Miyuki solo salía con Eiji porque eran amigos de la infancia. Agregó que ella le había confesado que encontraba a Eiji aburrido, que no le gustaba tomarle la mano porque siempre estaba sudorosa y que esa cercanía le resultaba repugnante. Durante todo esto, Miyuki permaneció en silencio, temblando, sin contradecirlo ni atreverse a mirar directamente a Eiji. El dolor en el rostro de Eiji era inconfundible. Con la voz quebrada y una mezcla de incredulidad y angustia, apenas pudo pronunciar su nombre, intentando desesperadamente entender lo que estaba sucediendo. Sin embargo, la expresión de Eiji se oscureció aún más cuando el hombre rubio mencionó que esas eran precisamente las cosas que Miyuki siempre le decía cuando dormían juntos. Al ver que Miyuki seguía guardando silencio, el chico rubio decidió confrontarla directamente. Con voz de reproche, le preguntó qué estaba pasando, insinuando que si tanto le gustaba a Eiji, entonces no tenía sentido seguir así. Le dijo que todo podía terminar ahí mismo, si eso era lo que ella quería. Entonces, la obligó a tomar una decisión ineludible, exigiendo que eligiera entre quedarse con él o con Eiji. Ante tal ultimátum, Miyuki se derrumbó por completo. Comenzó a suplicarle desesperadamente que no la dejara, rogándole entre lágrimas que no la abandonara. Una y otra vez, repetía que si Kondo-senpai la dejaba, no podría seguir viviendo. En medio de la escena, el hombre rubio, llamado Kondo, la abrazó, sosteniendo su cabeza con una mano, mientras Eiji observaba todo desde la distancia, devastado y completamente paralizado. Kondo acarició el cabello de Miyuki de manera condescendiente y le dijo que para él era suficiente con que ella lo entendiera. Sin embargo, su sonrisa era cruel, marcada por una satisfacción manipuladora, como si supiera que la tenía completamente bajo su control. Fue entonces cuando Miyuki, sin levantar la mirada, comenzó a describir cómo veía ahora a Eiji. Dijo que él era su amigo de la infancia, sí, pero que también lo consideraba un novio violento y persistente. Luego, Miyuki levantó la cabeza, revelando una sonrisa cínica y una mirada vacía. Con una frialdad cortante, añadió que para ella, él no era más que un patético acosador. Emocionalmente destrozado, Eiji apenas pudo susurrar su nombre. No podía entender cómo la persona a la que amaba tan profundamente ahora podía mirarlo con tanto desprecio. El chico rubio, con un tono burlón y una sonrisa torcida, le dijo a Miyuki que hablara claro. Dijo que debía dejarle absolutamente claro a ese acosador confundido, señalando a Eiji con un evidente desdén. Entonces Miyuki se volvió hacia Eiji, apoyándose en el pecho del otro chico. Lo miró firmemente y le dijo que lo sentía, pero que ya no podía seguir con él. Luego añadió que no quería que él volviera a hablarle en la escuela. En ese preciso momento, al escuchar esas palabras, Eiji sintió que la vida que hasta entonces había considerado feliz comenzaba a desmoronarse por completo. Más tarde, regresó a su trabajo en el restaurante Kitchen Aono.
Apenas cruzó la puerta, sus compañeros de trabajo lo saludaron alegremente, dándole la bienvenida y notando que había regresado antes de lo habitual. Uno de ellos, al ver lo decaído que se veía, le preguntó si no había almorzado y se ofreció a prepararle algo. Con un tono apagado, Eiji respondió que no, que estaba bien, y le agradeció. Más tarde, mientras se movía en silencio entre las mesas, un compañero de trabajo lo llamó con preocupación, notando su comportamiento inusual. Sin embargo, después de ese día, Eiji no hizo más que encerrarse en su habitación. El impacto emocional había sido tan abrumador que se quedó en la cama, incapaz de hacer nada, simplemente esperando que el tiempo pasara. Finalmente, alguien le preguntó si no quería comer. Desde el otro lado de la puerta, Eiji apenas logró responder que sí. Eiji continuó con su rutina diaria, pero la mirada vacía que fijaba en su plato dejaba claro que algo dentro de él no estaba bien. Día tras día se encontraba atrapado en un ciclo del que no podía escapar. Una y otra vez, los mismos sueños volvían para atormentarlo, pesadillas que retorcían su dolor y lo obligaban a revivirlo sin piedad. En esas noches soñaba con escenas borrosas, con siluetas moviéndose entre las sombras. Entre ellas, podía distinguir a su amiga de la infancia, abrazando a otro chico al que llamaba Senpai. Dentro de ese escenario onírico, ella le decía fríamente que Eiji le daba asco. Ella confesó que solo había sido amable con él por el lazo que compartían desde la infancia, pero que él había malinterpretado esa amabilidad y terminó confesándole su amor. Desde detrás de una lámina de vidrio, Eiji observaba impotente. Mientras tanto, el chico le decía a Miyuki que se olvidara de ese tipo repulsivo y que, de ahora en adelante, solo debía mirarlo a él. Ella respondió entre suspiros con un entusiasta sí. Eiji no pudo soportarlo más. Desde su rincón, gritó desesperadamente, suplicando que todo se detuviera. Entonces se despertó de golpe, temblando. Había llegado a un punto en el que incluso dormir se había convertido en una experiencia aterradora. Durante el día, en la escuela, Eiji deambulaba por los pasillos, completamente ajeno a quienes lo rodeaban. Apenas levantaba la mirada, todavía intentando procesar lo que había sucedido con Miyuki. De repente, un compañero de clase se le acercó por detrás con una sonrisa, preguntándole entusiasmado si había avanzado algo con ella. Eiji respondió con una sonrisa forzada y una risa nerviosa, intentando aparentar tranquilidad. Poco después, una voz familiar llamó su nombre. Era Miyuki, que caminaba junto a una amiga y se alejaba mientras le dedicaba una sonrisa animada. Eiji las observó en silencio, sin atreverse a responder. Algún tiempo antes, en otro momento del pasado, Eiji le había preguntado a Miyuki si había alguien que le gustara. Sorprendida por la pregunta, ella lo negó rotundamente y le preguntó por qué de repente le hacía una pregunta así. Sintiendo cierta incomodidad, él se defendió diciendo que él tampoco tenía a nadie y que lo mismo pasaba con ella. Con un tono juguetón, Miyuki bromeó, recordándole que él nunca había mostrado interés en ese tipo de cosas. Inesperadamente, ella se volvió hacia él y le preguntó si quería que ella se convirtiera en su esposa. Eiji, confundido, apenas logró reaccionar, pero ella estalló en carcajadas antes de aclarar que solo estaba bromeando. Aún riendo, repitió que todo había sido una broma y le preguntó si de verdad lo había creído. Eiji, todavía desconcertado, solo pudo pedirle que parara. Más tarde, en un encuentro más reciente, Eiji se encontró cara a cara con Miyuki. Él dio un paso hacia ella, con la intención de decir algo, pero no le salieron las palabras. Ella lo miró confundida, diciendo su nombre. Pero antes de que pudiera continuar, una compañera de clase intervino con firmeza, exigiendo que no se acercara más a Miyuki. Fue entonces cuando la propia Miyuki lo acusó de ser un hombre violento. Impactado e incapaz de entender lo que acababa de suceder, Eiji solo pudo balbucear, mientras el peso de esas palabras lo dejaba completamente paralizado. Sin decir nada más, la amiga de Miyuki la tomó del brazo con fuerza, insistiendo en que se fueran. Mientras se alejaban por el pasillo, la misma compañera dejó en claro que no le permitiría seguir molestando a Miyuki.
Mientras ambas se alejaban con pasos decididos, la chica le dijo a su amiga que no debía sentirse mal y que lo mejor era ignorar a chicos como él. Desde atrás, Eiji observó en silencio cómo desaparecían por los pasillos. Él no respondió ni intentó detenerlas. Simplemente bajó la mirada y murmuró suavemente, consumido por la confusión y la tristeza. Horas después, afuera del restaurante Kitchen Ayano, el tiempo parecía haberse detenido. Sin embargo, para Eiji, lo peor aún estaba por venir. Esa noche, mientras yacía en la cama, escuchó el sonido de una notificación en su teléfono. Algo se agitó dentro de él al ver que la pantalla se iluminaba. Cuando revisó el mensaje, sus ojos se abrieron de sorpresa. Era un correo electrónico de una dirección desconocida. El contenido era tan perturbador como inesperado. Le decían que se muriera y lo llamaban asqueroso. La confusión inicial dio paso a la alarma cuando se dio cuenta de que no era solo un mensaje. Otro correo, tan cruel como el primero, lo acusaba de ser un hombre violento. Cuando abrió su bandeja de entrada, encontró una cadena interminable de insultos. Todos lo señalaban, lo atacaban, lo juzgaban sin piedad. El teléfono le ardía en la mano. Respirando de manera irregular, Eiji apenas podía procesar lo que estaba leyendo. Se preguntaba, sin encontrar respuesta, qué demonios estaba pasando, qué significaban todos esos ataques. No entendía nada. Desesperado, murmuró que él no había hecho nada. Incapaz de soportarlo más, Eiji arrojó su teléfono al suelo. Sin embargo, las notificaciones seguían llegando, una tras otra, sin detenerse. Al día siguiente, mientras caminaba por los pasillos del instituto, Eiji percibió un cambio drástico en el ambiente. Notó cómo los demás estudiantes lo ignoraban por completo, tratándolo como si fuera invisible, o peor aún, como una presencia indeseada que preferían no reconocer. Cuando Eiji llegó a la puerta de su aula, se detuvo un momento para respirar hondo, intentando convencerse de que debía mantener la calma y que, si actuaba con normalidad, todo estaría bien. Sin embargo, en el momento en que cruzó el umbral, la realidad lo golpeó de frente. De inmediato notó que todos sus compañeros estaban reunidos en pequeños grupos, susurrando entre ellos y lanzándole miradas llenas de desprecio mientras él intentaba llegar a su asiento. Justo cuando estaba a punto de sentarse, el sonido de alguien chasqueando la lengua con irritación lo sobresaltó, obligándolo a levantar la vista con una expresión completamente desconcertada. En ese instante, la hostilidad estalló en el aula. Las voces se alzaron contra Eiji, y varios compañeros lo rodearon, llamándolo asqueroso y misógino, gritándole que desapareciera o simplemente muriera. Ante tal agresión, Eiji bajó la mirada e intentó defenderse con una voz temblorosa, insistiendo en que no había hecho absolutamente nada de lo que se le acusaba. Sin embargo, su intento de defenderse solo provocó aún más ira. Una de sus compañeras golpeó violentamente con la mano el escritorio de Eiji, ordenándole que se callara y llamándolo criminal, mientras afirmaba con total certeza que una chica como Miyuki jamás mentiría. Frente a estas acusaciones, Eiji quedó completamente atónito cuando se mencionó que incluso Kondo Senpai, el as del equipo de fútbol, había presenciado lo sucedido. Eso dejó en claro que, para el resto de la escuela, no había duda de a quién debían creer. Se recalcó que, al ser dos de las celebridades de la escuela, la balanza de la verdad se inclinaba completamente a su favor. La escena terminó con el comentario despectivo de la chica, quien afirmó sin dudar que era obvio que todos preferían creerles a ellos antes que a un criminal como él. Abrumado por el ataque colectivo, Eiji se sintió completamente destrozado. Su mente comenzó a apagarse, repitiéndose a sí mismo que no quería escuchar más acusaciones. La presión emocional finalmente lo quebró, haciéndolo desplomarse sobre el escritorio, mientras se preguntaba desesperadamente por qué las cosas habían terminado así. Después de eso, mientras el resto de sus compañeros seguían disfrutando de la vida escolar y socializando normalmente en el aula, Eiji se vio obligado a almorzar completamente solo en un banco, sumido en una profunda melancolía. En medio de ese aislamiento, recibió una notificación en su teléfono.
Era un mensaje del capitán del club informándole que las actividades se habían cancelado repentinamente y que no era necesario que asistiera. Este aviso solo profundizó su sensación de exclusión. Mientras caminaba entre la multitud de estudiantes, Eiji se sentía completamente desconectado de su entorno, llegando a la amarga conclusión de que ya no podía confiar en nadie de su clase. Finalmente, buscando alguna salida a su situación, comenzó a preguntarse si podría consultar a alguien. Aunque recordaba que el presidente estaría ausente, decidió intentar buscar ayuda de todos modos. Con visible nerviosismo, se acercó a una puerta, llamó suavemente y preguntó por el presidente, aferrándose a la esperanza de ser escuchado. Sin embargo, en ese mismo momento, escuchó a sus compañeros de clase admitir que le habían mentido sobre las actividades del día. Fríamente, confesaron que ya se habían deshecho del manuscrito que él había escrito. Al oírlos burlarse de su falta de talento y describir su esfuerzo como incómodo de ver, Eiji no pudo contenerse más y rompió a llorar, profundamente herido por la humillación. Lleno de frustración, caminó por los pasillos y, presa de la rabia, pateó un contenedor, esparciendo papeles por el suelo. Entre los restos rotos y dispersos podían verse fragmentos de su obra destruida, simbolizando el final de toda su dedicación. En medio de ese impacto emocional, Eiji llegó a la amarga conclusión de que ya no quedaba nadie que lo apoyara o estuviera a su lado. Aún así, mientras caminaba cabizbajo, pensó que tal vez la profesora asistente de aula, la señorita Ayase, aún podría estar en el salón. Sin dudarlo, decidió ir a buscarla. Sin embargo, se detuvo bruscamente al notar que Miyuki y su amiga ya estaban hablando con la profesora, quien asumió que la situación debía ser un malentendido debido a la conocida amabilidad de Miyuki. Al escuchar a la profesora decir que apoyaba a Miyuki porque era una estudiante sobresaliente, Eiji no pudo soportarlo más y salió corriendo por el pasillo. Más tarde, se detuvo frente a los casilleros y abrió uno de ellos. Dentro, encontró una nota advirtiéndole que si hablaba, irían tras el restaurante de su familia. El mensaje le provocó un escalofrío en todo el cuerpo. Cuando salió de la escuela, Eiji caminó solo y apresurado, mientras a lo lejos podía ver a Miyuki alejándose con otra persona. Esa misma noche, cuando llegó al restaurante, fue recibido con una aparente normalidad. Su madre le preguntó si no había tenido actividades del club ese día, y Eiji simplemente explicó que las habían cancelado de repente. Al escuchar eso, su madre simplemente sonrió, mientras Eiji comentó que había terminado con un día libre inesperado. Al notar que parecía un poco agotado, ella le sugirió que, ya que no se había sentido bien últimamente, tal vez sería mejor que descansara un poco. Sin embargo, Eiji respondió que no había necesidad de que se preocuparan por él y se disculpó por haberles hecho sentir inquietos, especialmente considerando que ellos también estaban cansados. Aún así, tanto su madre como su hermano mayor le aseguraron que no tenía que preocuparse por ellos y que simplemente debía concentrarse en disfrutar y asistir a la escuela como de costumbre. Mientras escuchaba esas palabras, Eiji pensó en su madre y en cómo, desde la muerte de su padre, nunca la había visto llorar. Ella siempre había mantenido una sonrisa para no preocuparlos. También pensó en su hermano mayor, quien lo había dado todo para cuidar de la familia y del negocio, asumiendo el papel que su padre ya no podía cumplir. Con una sonrisa contenida, Eiji se dijo a sí mismo que tendría que soportarlo todo y resolvió internamente hacer lo mejor que pudiera. Creía que si actuaba de esa manera, nadie tendría motivo para estar infeliz. Sin embargo, esa misma noche, en su habitación, Miyuki se sentó en su cama, aferrándose a las sábanas mientras el silencio llenaba el espacio. Desde aquel día, no había podido conciliar el sueño. Con un nudo apretado en el pecho, Miyuki se preguntaba una y otra vez por qué las cosas habían tenido que terminar de esa manera. A veces, incluso pensaba que todo lo que había sucedido podría no haber sido más que una mala pesadilla. Estaba convencida de que si Kondo-senpai no hubiera estado allí, se habría aferrado a Eiji diciéndole que no quería romper con él y habría terminado llorando sin control. Recordaba dolorosamente lo que se sentía al presenciar el acoso dirigido a Eiji.
Más de una vez sintió como si ella misma estuviera a punto de romper en llanto, pero seguía diciéndose a sí misma que no podía hacerlo. Tenía que mantenerse fuerte. Al principio, todo había sido una simple historia de amor. Era feliz, aunque la relación no avanzara mucho. Fue entonces cuando una amiga, interpretando erróneamente la situación como un problema, decidió presentarle a Kondo-senpai, asegurándole que él tenía mucha experiencia en el amor. Miyuki intentó rechazar la idea y trató de decir que no, pero Kondo-senpai era un estudiante ejemplar, sobresaliente tanto académicamente como en los deportes, además de ser la estrella del club de fútbol. Era atractivo, caballeroso y seguro de sí mismo. Ella lo encontraba realmente impresionante. A diferencia de Eiji, quien había sido su primer amor, Kondo-senpai tenía una visión más madura de las cosas. El chico rubio no tardó en acercarse a ella y, con una sonrisa confiada, le dijo que no podía evitar sentirse atraído por una chica tan linda como ella. Agregó que, si él estuviera en su lugar, tampoco podría resistirse. Luego se rió suavemente, asegurándole que solo estaba bromeando. En otra ocasión, con un tono galante, se ofreció a traerle la bebida que quisiera más tarde, mostrándose dispuesto a atenderla con esmero. La miró con dulzura y le confesó que le parecía una mujer realmente encantadora. Más tarde, con voz comprensiva, le dijo que quizá su amigo de la infancia simplemente se sentía inseguro por eso, intentando aliviar la culpa que ella empezaba a sentir. Al caer la tarde sobre la ciudad, sus labios se encontraron por primera vez. Se besaron con una emoción contenida que finalmente desbordó. Aunque la confusión y la duda se reflejaban en sus ojos, algo dentro de ella comenzó a romperse. Todo lo que alguna vez quiso darle a Eiji, Kondo no tardó en robárselo por completo. Más tarde, en un ambiente más íntimo, Kondo se encogió de hombros y le dijo con calma que no debía preocuparse, que no era su culpa. Según él, la culpa era de Eiji por no haber hecho nada con una chica tan encantadora como ella. Miyuki lo miró mientras se aferraba a las sábanas, atrapada entre la culpa y la resignación. Sin el más mínimo rastro de remordimiento, Kondo añadió que el verdadero error era el de su novio, que el que había fallado como hombre era él. Dejando eso de lado, Kondo mencionó que el día 30 no tenía actividades del club y le preguntó si quería salir y divertirse. Con una mezcla de preocupación y duda, ella le dijo que esa fecha coincidía con el cumpleaños de Eiji. Sin levantar la vista de su teléfono, Kondo respondió secamente que debería olvidarlo, añadiendo que, de lo contrario, invitaría a otra chica en su lugar. Miyuki se quedó sin palabras. Apenas pudo balbucear mientras intentaba procesar lo que acababa de escuchar. Kondo siguió hablando con calma, admitiendo que se había dado cuenta de que apenas ocupaba un lugar en sus pensamientos, que ella siempre priorizaba a ese tal Eiji, y que empezaba a cansarse de estar persiguiéndola constantemente. Ella reaccionó angustiada, intentando detener la conversación. Sin embargo, él se mantuvo firme y declaró que era momento de poner fin a esa relación disfuncional, convencido de que, al hacerlo, ambos serían más felices. Algún tiempo después, de pie frente a Eiji, no pudo evitar pensar que se había engañado a sí misma al creer que Kondo había sido la elección correcta. Al hacerlo, reconoció para sí misma que, al final, había elegido a su senpai. Mientras se cubría el rostro con las manos, se preguntaba si alguna vez sería capaz de perdonarse por las decisiones que había tomado. También recordó cómo había pasado más de 10 años al lado de Eiji, el hombre que siempre creyó que sería su compañero de vida. Estaba convencida de que eventualmente se casaría con él. Sin embargo, una duda persistente seguía rondándola. Su yo más íntimo, como mujer, le susurraba si realmente había sido correcto haber conocido solo a Eiji como hombre. Esa inquietud crecía dentro de ella, junto con una necesidad cada vez más fuerte de confesar la verdad a todos. Sabía que ella era la que había mentido, la que había sido infiel. Sin embargo, el miedo se apoderó de su corazón. Estaba aterrorizada de perderlo todo. Mientras tanto, llegó la mañana en la escuela. Cuando Eiji abrió su casillero, encontró basura, papeles arrugados y mensajes de odio dentro. Los susurros a su alrededor no cesaban.
Algunos lo llamaban asqueroso. Otros decían que ya no querían hablar con él. Afirmaban que era abusivo, que Kondo-senpai había hecho lo correcto al alejarlo. Muchos sentían lástima por Miyuki, como si Eiji fuera el único culpable de todo lo que había sucedido. Sin embargo, lo que le esperaba en el aula resultó ser un golpe aún más brutal. La pizarra estaba cubierta de fotografías suyas, mensajes crueles y una flecha que señalaba la ubicación de su casa. El desprecio se había vuelto completamente público. En una de las imágenes se podía ver claramente la fachada del restaurante de su familia. Al contemplar esa escena, Eiji comprendió la magnitud del daño que se había causado. Se dio cuenta de que, por su culpa, su familia y el restaurante de su padre también estaban siendo arrastrados a esta humillación. Conmocionado, Eiji apenas podía formar un pensamiento coherente. Una sola pregunta se repetía sin cesar en su mente: ¿por qué tenía que pasarle algo así a él? Incapaz de encontrar una respuesta, corrió por el pasillo, gritando esa misma pregunta una y otra vez. Fue entonces cuando Kondo apareció frente a él, con una sonrisa en el rostro. Con un tono burlón, le preguntó a Eiji cómo se sentía ahora, llamándolo criminal. Lleno de rabia, Eiji exigió saber por qué Kondo había dicho tantas mentiras. La respuesta fue escalofriantemente simple. Kondo confesó que lo había hecho porque le resultaba divertido. Le dijo que le había quitado a su chica y que ahora Eiji lo había perdido todo. Para él no era más que un espectáculo maravilloso. Con una expresión aún más perturbadora, Kondo se describió a sí mismo como un psicópata que disfrutaba arruinando la vida de los demás. Sin la menor vacilación, sugirió que Eiji debería abandonar la escuela por su propia cuenta. Luego, sin perder la oportunidad de humillarlo aún más, le dijo que alguien como él, alguien que se creía importante, nunca debería acercarse a Miyuki de nuevo. Esas palabras finalmente destrozaron a Eiji. Se desplomó de rodillas, susurrando que ya no podía soportarlo, hasta que finalmente perdió el conocimiento. Poco después, despertó en la enfermería. La enfermera de la escuela le informó formalmente que, como precaución, notificaría a su tutor. Sin embargo, con una voz apenas audible, Eiji logró pedirle que no lo hiciera. Mientras yacía en la cama, su mirada vacía se perdió hacia la ventana. En su mente, un pensamiento aplastante se repetía una y otra vez. Nadie vendría a ayudarlo. Incapaz de evitarlo, pensó en Miyuki. Estaba convencido de que, siendo una estudiante ejemplar, los profesores le creerían a ella sin dudarlo, mucho más de lo que jamás le creerían a él. A pesar de todo lo que estaba ocurriendo, sentía que no podía hablar con su madre ni con su hermano mayor. No creía ser capaz de pedirles ayuda. Desde el momento en que Miyuki lo traicionó, no solo como su novia, sino también como su mejor amiga, su mundo comenzó a derrumbarse por completo. Se sentía acabado. Aún faltaba 1 año y medio para que se graduara de la preparatoria y no podía imaginar cómo soportaría cargar con ese peso sobre sus hombros durante tanto tiempo. Las notificaciones en su teléfono no se detenían. Los mensajes llegaban uno tras otro sin descanso. Con cada insulto que leía, se sentía cada vez peor. Entre ellos, un mensaje provenía de la presidenta del club. En él, ella le explicaba que, aunque había considerado decírselo en persona, la situación que involucraba a Miyuki había hecho que los demás miembros del club se sintieran asustados. Por esa razón, y con palabras envueltas en disculpas, le pedía que dejara de asistir al club. La reacción de Eiji fue inmediata. No podía aceptarlo. Con lágrimas en los ojos, seguía diciéndose a sí mismo que él no había hecho ninguna de las cosas de las que lo acusaban. Su angustia se profundizó por completo cuando vio que la presidenta lo había bloqueado en la aplicación. Poco después, otra notificación le informó que esa amiga ya no podía recibir regalos de cambio de vestuario y le sugirió que eligiera a otra persona. Finalmente, abrumado por todo lo que había sucedido, Eiji ya no pudo contenerse y rompió en profundos e incontrolables sollozos. A pesar de todo lo que había pasado, al día siguiente, Eiji se acercó a su profesora. Con una expresión aparentemente tranquila, le dijo que se sentía mejor. Ella, visiblemente sorprendida por su actitud, le preguntó si realmente era así y amablemente le instó a que se cuidara mucho.
Tras esa breve interacción, Eiji caminó lentamente por el pasillo de la escuela. Cuando llegó a las escaleras, decidió sentarse un momento. Por ahora, necesitaba adaptarse, tenía que hacerlo, al menos hasta que su corazón pudiera acostumbrarse a la crueldad de los demás. Se sentó solo, encorvado en los escalones, aferrándose al pensamiento de que si lograba soportarlo, tal vez todo podría continuar. Aún así, insultos y palabras crueles empezaron a aparecer en su mente. Eran recuerdos, pensamientos interiorizados que resurgían una y otra vez. Eiji permaneció en silencio, recibiendo todo ese odio sin ofrecer ninguna respuesta. Más tarde, estaba sentado en la entrada de la azotea. En medio del silencio, una posibilidad aterradora cruzó por su mente. Tal vez sería más fácil acabar con todo simplemente saltando desde allí. Justo cuando parecía estar al borde de rendirse, al abrir la puerta, se encontró con una chica. Se miraron en silencio. Un momento cargado de emociones pasó entre ellos. Al borde de la desesperación, sin ningún lugar donde escapar, la chica apareció ante él en la azotea, con una expresión serena y resuelta. En ese momento, Eiji se dio cuenta de que había conocido a alguien que tal vez, solo tal vez, podría cambiar el curso de su destino. Ella lo observó seriamente, tratando de averiguar quién era. Eiji explicó que había estado deambulando por la escuela, saltándose las clases y que había terminado allí sin pensarlo mucho. Luego se presentó como Eiji Aono, un estudiante de segundo año. Mientras miraba al cielo, pensó para sí mismo que no podía admitir la verdadera razón por la que había ido allí. No podía decir que había tenido la intención de saltar. La chica reaccionó con sorpresa al reconocerlo. Pronto se dio cuenta de que él era Aono-senpai. Entonces, ella se presentó formalmente como Ai Ichiyu, una estudiante prodigio que había obtenido la puntuación más alta en los exámenes de ingreso el año anterior. Debido a su amabilidad y belleza, rápidamente se había convertido en el ídolo de la escuela desde el momento en que se inscribió. Se decía que varios compañeros ya le habían confesado sus sentimientos, pero ella los había rechazado a todos. Aún así, la razón detrás de sus rechazos no era del todo clara. Ichiyu sintió una leve molestia al preguntarse por qué tenía que encontrarse con él en ese momento en particular. Eiji, un poco avergonzado, reconoció que probablemente ella sabía sobre los rumores que lo rodeaban. Luego le preguntó si le permitiría quedarse allí, explicando que solo quería esconderse hasta la hora del almuerzo para poder comer solo un rato. Sin embargo, Ichiyu respondió firmemente que no. Dejó en claro que ese era su lugar y añadió, con cierta molestia, que él debería desaparecer y buscar otro sitio. Eiji, sorprendido por la dureza de sus palabras, preguntó si realmente hablaba en serio y una vez más supuso que ella estaba al tanto de los rumores. Ichiyu confirmó que sí, que estaba al tanto de ellos. Cuando Eiji intentó una vez más pedirle si podía quedarse, Ichiyu lo interrumpió bruscamente, dejando claro que no tenía intención de dejarlo permanecer allí. Eiji se quedó completamente atónito por la contundencia de su negativa. Tras unos segundos tensos, Ichiyu, ahora más calmada, aclaró que sí, conocía los rumores, pero que no eran más que eso, rumores. A lo lejos seguían tensos. Ichiyu seguía de brazos cruzados y molesta, mirando a otro lado. Luego dijo que no aceptaría nada como cierto sin haberlo visto ella misma. Eiji comprendía, en el fondo, que todo lo que lo rodeaba no eran más que rumores. A su alrededor oía pensamientos ajenos, dudas sobre acusaciones unilaterales, comparaciones del amor con una enfermedad, o que todo se descontrolaba y los alumnos exageraron. Desde las sombras de su mente surgía la certeza de que era cruel condenar a alguien sin conocer la verdad. Mirando hacia abajo, Eiji se preguntó si ella le creía. Ichiyu respondió con seriedad que no se trataba de creerle o no. Ella explicó con convicción que herir a alguien basándose únicamente en información sesgada y unilateral era un riesgo demasiado grande. Luego se giró con una expresión serena. En los ojos de Eiji brillaba una emoción contenida. El cielo, ahora despejado, comenzó a iluminarse con el sol de la mañana. Eiji sonrió, aliviado y agradecido, y le dio las gracias sinceramente. Ichiyu, sin embargo, reaccionó con confusión.
Ella no entendía por qué él le daba las gracias, ni qué era lo que realmente le ocurría. Al final, ella permaneció en silencio, sorprendida por ese gesto inesperado. Eiji sonríe amablemente y le dice que está bien si no lo entiende. Sin embargo, en ese momento empiezan a caer algunas gotas y poco a poco la lluvia se hace presente. Entonces, Eiji la observa sorprendido mientras ambos permanecen frente a frente bajo la lluvia en la azotea. Dada la situación, Eiji sugiere regresar al interior ya que podrían resfriarse. Sin embargo, Ichiyu se da la vuelta y le pide que la deje sola, lo que provoca que Eiji reaccione confundido. Ichiyu entonces muestra una expresión frustrada y cargada de emociones, y completamente empapada, grita entre lágrimas que aún no entiende por qué está allí sola. Con evidente preocupación, Eiji pregunta cuál es la razón. Sin embargo, Ichiyu responde fríamente, restando importancia tanto a estar mojados como a la posibilidad de resfriarse. Luego, con lágrimas en los ojos, ella confiesa que para ella, el mañana nunca llegará, dejando a Eiji completamente impactado por sus palabras. Inmediatamente después, Eiji da un paso hacia ella y le pide que se calme. Pero Ichiyu, emocionalmente destrozada, le grita que la deje sola y, sin contenerse, expresa que quiere morir. De inmediato, Eiji la abraza fuertemente y le suplica que pare, gritando que ya es suficiente. Ichiyu intenta liberarse, pierde el control y al perder el equilibrio, su rostro se llena de sorpresa. Ambos caen fuertemente al suelo, resbalando sobre la superficie mojada. Aún en el suelo, Ichiyu, preocupada, le exige saber por qué intenta protegerla y señala que, si la barandilla hubiera estado en mal estado, él también podría haberse lastimado. Eiji, insistente, repite la pregunta de por qué hasta que finalmente grita que no tiene que haber una razón para ayudar a alguien. Ichiyu reflexiona y comienza a decir que si alguien va a suicidarse, al menos debería hacerlo de cierta manera, lo que deja a Eiji completamente atónito. De repente, Eiji grita que deberían salir juntos ese día y saltarse la clase. Ichiyu reacciona completamente confundida y aún empapada, lo mira sin entender, preguntándose qué más se supone que debe hacer. Luego da unos pasos hacia atrás, mientras Eiji permanece sentado en el suelo, exhausto. Ichiyu dice que él debería darse cuenta de la situación en la que están, y menciona la idea de saltarse la clase. En respuesta, Eiji, con una sonrisa cansada pero sincera, confiesa que fue allí pensando en acabar con su vida y que nunca imaginó que terminaría intentando detener a una Kouhai. Ichiyu se sorprende por la confesión, baja la mirada y sus labios tiemblan. Ambos permanecen sentados en el suelo de la azotea, frente a frente, bajo la lluvia. Finalmente, Ichiyu se quiebra emocionalmente, sonríe entre lágrimas y reconoce que es cierto, mientras Eiji sonríe suavemente sin responder. Y así ambos continúan sentados en la azotea, sonriendo levemente mientras la lluvia sigue cayendo, creando una atmósfera más tranquila. Más tarde, Ichiyu se queda de pie junto a la puerta de la azotea, pensativa. Luego, Eiji se levanta con esfuerzo, recoge su mochila y sugiere volver a entrar. A lo que Ichiyu lo mira con una expresión tranquila y le dice que tiene razón. Sin embargo, antes de irse, el protagonista saca algo de su bolsa y entregándole una toalla, le dice que la use por ahora. Ichiyu acepta con una leve inclinación de cabeza, indicando que está bien, mientras Eiji reacciona de manera incómoda, sin saber qué decir. Ichiyu, aún mojada, mira el objeto sorprendida y dice en voz baja, «Gracias». Luego se quedan frente a frente. En ese momento, Eiji se cubre la cara avergonzado, pidiéndole que no lo mire tanto. En respuesta, Ichiyu, sonrojada y molesta, alza la voz para dejar claro que ya lo sabía. Luego Ichiyu sostiene la toalla empapada entre sus manos, mirando hacia abajo con una expresión pensativa y vulnerable. Sus ojos son serios y profundos, mostrando que está reflexionando profundamente. Al notar que la están mirando, Ichiyu lo señala en tono de reproche, diciendo que es inapropiado, así que Eiji aparta la mirada y se disculpa, profundamente avergonzado.
Luego Ichiju pregunta qué harán ahora y con una suave sonrisa le recuerda que él la invitó a saltarse la clase, suponiendo que tenía algún tipo de plan. Eiji la mira con una sonrisa cansada, cierra los ojos y sonríe con torpeza mientras confiesa que no tenía ningún plan y que simplemente estaba desesperado. Ichiju lo mira con curiosidad mientras el protagonista comenta que ser un chico problemático no es nada genial. Ichiju responde con los ojos cerrados y una gran sonrisa, diciendo que es verdad. Eiji la mira sorprendido, preguntándose a sí mismo si así era como solía reír ella. Luego recuerda lo que había escuchado de algunos compañeros que le habían confesado sus sentimientos a ella. En ese flashback, Ichiju, con una expresión seria, pregunta por qué pensaba que podía salir con alguien a quien ni siquiera conocía. Sinceramente, admite que siente miedo y que entiende lo que significa recibir una confesión de alguien que es casi un desconocido. Luego recordó un encuentro desagradable que una vez tuvo con un chico en el que ella, con una expresión seria, señaló que al final él solo parecía interesado en su apariencia y su estatus. El chico frente a ella la observó en silencio mientras ella se alejaba con pasos firmes. Mientras se alejaba, se dijo a sí misma que, según el testimonio que ese chico dio algún tiempo después, aquello lo había destrozado por completo. Volviendo al presente, Eiji miró a Ikuju con sorpresa y confusión, ya que pensaba que ella insultaría su propuesta. Sin embargo, su respuesta había sido completamente inesperada. En ese momento, Ikuju sacó algo de su bolsillo y se lo entregó al protagonista, explicando que era parte de su agradecimiento. En respuesta, Eiji, visiblemente nervioso, solo pudo pronunciar un simple gracias. Luego, aún sonrojado, Eiji procedió a buscar el onigiri que tenía dentro de su bolsa y, una vez que lo encontró, se lo entregó a Ikuju, diciéndole que lo probara porque realmente estaba muy bueno. Después de darle un mordisco, Ikuju reaccionó emocionada, afirmando que estaba delicioso, con los ojos brillando de sorpresa. Poco después, se sorprendió al reconocer el sabor y confirmó que era atún con mayonesa. Eiji respondió con una sonrisa, explicando con entusiasmo que era un clásico de las tiendas de conveniencia. Ikuju sostuvo el onigiri frente a su rostro, profundamente conmovida, mientras reflexionaba que todos habían estado comiendo cosas como esa. Aún así, seguía pensando en lo delicioso que estaba. Entonces Eiji sonrió amablemente y le dijo que había muchas otras cosas sabrosas también, y que sería una pena no llegar a conocerlas. Al escuchar estas palabras, Ikuju lo miró, conmovida, con una expresión suave y un leve rubor en las mejillas. Ikuju reaccionó emocionada mientras seguía comiendo y una vez más expresó que estaba delicioso. Sin detenerse, añadió que ahora sí estaba realmente interesada. En respuesta, Eiji, sonriendo, sugirió ir a su casa. Ante esa propuesta, Ikuju se detuvo bruscamente, completamente sonrojada y en estado de shock. Poco después, ambos comenzaron a caminar juntos hacia la salida. Eiji avanzó con decisión y dijo que estaba bien, que debían ir. Sin embargo, Ikuju mostró preocupación al señalar que la entrada principal estaba cerrada con llave y preguntó cómo se suponía que iban a salir. Eiji respondió con una expresión seria que iban a trepar, lo que hizo que Ikuju entrara en pánico al recordar que llevaba una falda. Ante esto, Eiji sonrió y aclaró que solo era una broma y que lo sabía. Luego explicó que había una puerta de hierro junto a la entrada principal. Esa puerta funcionaba como una entrada de servicio que podía abrirse desde dentro y se cerraba automáticamente al cerrarse, impidiendo la entrada desde fuera, pero facilitando la salida. Molesta, Ikuju se preguntó cómo lo sabía él. Por su parte, Eiji pensó para sí mismo que probablemente un estudiante ejemplar no lo sabría. Luego, con confianza, comentó que estaba bien hacer cosas así de vez en cuando. Sonrió y la invitó a acompañarlo, y ambos empezaron a caminar. De repente, Ikuju tomó la mano de Eiji, lo que hizo que él se sonrojara por completo. Ikuju le preguntó seriamente por qué estaba sonrojado, y Eiji, nervioso, le pidió que caminara más rápido.
Mientras lo observaba, Ikuyu se preguntó si estaba bien tomar de la mano a un chico que acababa de conocer. En ese momento, ambos se detuvieron. Ikuyu reflexionó en voz alta que sería una mentira decir que no le incomodaba, pero que en situaciones así, era normal que las parejas se tomaran de la mano. Eiji permaneció en silencio. Entonces, Ikuyu mencionó que era la primera vez que tomaba la mano de un chico y le pidió que la cuidara bien. Inmediatamente después, sonrió con confianza y lo animó a seguir adelante. Eiji pensó que, al final, el que terminó sintiéndose avergonzado fue él. De repente, alguien lo sorprendió y les preguntó qué estaban haciendo. Ikuyu sonrió y pensó que estaban avanzando sin mirar atrás. Eiji también sonrió y sintió que ambos estaban enfrentando el futuro como si se estuvieran separando definitivamente del pasado. Sin embargo, Ikuyu no podía entender lo que estaba sucediendo. Una duda repentina había comenzado a abrirse paso en su mente. Sin una respuesta clara a la vista, no podía comprender por qué estaba huyendo de la escuela con alguien a quien apenas había conocido ese mismo día. En medio de esa confusión, surgieron recuerdos de las veces en que otros chicos le habían prometido protegerla. Palabras repetidas una y otra vez que ahora solo lograban irritarla. Mientras reflexionaba en silencio, se dio cuenta de que esas frases tocaban una herida que prefería no volver a sentir porque no era protección lo que necesitaba. Ya la habían lastimado antes, y por eso la confianza se había vuelto imposible. Sin embargo, cuando recordó el incidente con Eiji, algo en esa lógica comenzó a resquebrajarse porque Ayano-senpai había sido diferente. Ikuyu lo observó cuidadosamente. Su amabilidad era tan evidente que la incomodaba. Cuando miró sus manos entrelazadas, notó cómo persistía una duda latente. Pero al mismo tiempo, algo más fuerte comenzaba a tomar forma dentro de ella. Pensó que si estaba con él, tal vez encontraría una salida. Quizás podría escapar de ese infierno en el que vivía. Mientras tanto, apareció un joven que se movía con evidente confianza y arrogancia. Su nombre era Kondo Kondo y afirmaba ser el hombre en el centro de ese mundo, jactándose de haber ingresado a una de las 3 mejores preparatorias del estado. Con orgullo, mencionó que su padre era concejal de la ciudad. También recordó cómo, gracias al fútbol, había llevado a un equipo débil a un torneo nacional, convirtiéndose en su estrella, y cómo incluso un prestigioso club universitario lo había reclutado por su talento. Desde la infancia, Kondo había sido el mejor en todo, en los estudios, en estatura, en rendimiento. Afirmaba que su talento lo convertía en el pilar de cualquier grupo. Además, desde la primaria había sido popular entre las chicas y desde su primera novia en 3er grado nunca le habían faltado parejas románticas. Una relación de la secundaria destacaba en su memoria: un otaku y la chica más popular de la clase, quienes habían estado saliendo desde la infancia, como si estuvieran destinados a casarse. Para muchos, parecía una relación increíblemente pura y dulce. Sin embargo, según Kondo y como él esperaba, la chica finalmente se enamoró de él. Ella misma dijo que estar con ese chico había sido la mayor vergüenza de su vida. Lo despreciaba abiertamente y afirmaba que los otaku le daban asco. Kondo pensaba que era una tonta, alguien que se veía a sí misma como la heroína de una tragedia. Él se burló de ella sin ningún pudor, diciendo que la vergüenza de la que hablaba en realidad era ridícula. Recordó cómo grabaron a la chica hablando mal del chico y luego le hicieron escuchar la grabación. Para Kondo fue algo inolvidable. El chico, completamente destrozado, gritó entre lágrimas y le recordó una promesa. Le dijo que ella le había prometido casarse con él. Ese momento, para Kondo, fue cuando se cumplió su deseo de dominación, y eso le hizo sentir increíble. La chica, incluso en ese estado, dijo que era feliz con Kondo y le rogó al otro chico que se fuera. Kondo pensó que ella era demasiado dramática. Fue entonces cuando descubrió que le gustaba involucrarse con las novias de otros. Notó que cuando se enredaba con ellas, esas chicas perdían el rumbo. Dejaban de estudiar. Su rendimiento bajaba. Incluso si habían sido novios de la infancia, no podían entender ni siquiera las cosas más básicas. Más tarde, cuando entraron a la preparatoria, fue él quien terminó la relación.
La chica gritó desesperada, incapaz de entender por qué. Lloraba sin control, preguntando por qué quería romper, diciendo que lo había dejado todo por él. Pero Kondo la miraba sin expresión. Luego, con frialdad, le respondió que odiaba a las chicas fáciles. Ella lo miró temblando, con una sonrisa rota y el rostro lleno de lágrimas. Concluyó que si él la odiaba, entonces todo había terminado, así de simple. Esa misma chica, que alguna vez fue tan admirada, ahora era rechazada en la clase. Dejó de asistir a la escuela y terminó con un destino triste. Kondo contó la historia burlonamente, sonriendo con una expresión retorcida. Para él, lo mejor era ver todo eso y reírse. Él creía que tanto los hombres como las mujeres eran iguales, y ver cómo arruinaban sus vidas no era algo que le molestara, al contrario, le entretenía. En ese momento, recordó el instante en que conoció a Miyuki. Desde ese instante, decidió que ella sería la siguiente. Comenzó a tratarla mal, mostrando su verdadera naturaleza, y la lastimó como parte del plan. Incluso la expuso frente a los demás, mostrándoles lo que ella había hecho. Y mientras él culpaba a Eiji por lo que en realidad había hecho él mismo, alguien más publicó una foto. La imagen mostraba claramente un moretón en el brazo de Miyuki. El mensaje era directo. Ella era la víctima, y el culpable no era otro que Eiji Amano. Ante esa situación, Kondo sonrió maliciosamente, pensando que valdría la pena ver hasta dónde podían caer. De vuelta al presente, Miyuki, visiblemente preocupada, notó que Eiji no había regresado desde esa mañana. Inquieta, observó a algunos compañeros de clase borrando mensajes escritos en el pupitre de Eiji, una clara evidencia de acoso o difamación. Desde su asiento, la culpa comenzó a crecer dentro de ella. Temía que, quizás por su culpa, él terminara dejando la escuela. Aterrada, no podía creer que Kondo-senpai hubiera sido capaz de difundir semejante rumor. Mientras tanto, Kondo sonreía con satisfacción. Ella intentó calmarse, repitiéndose que no sabía nada, que tal vez no era tan grave. Sin embargo, aunque intentaba convencerse de que no tenía responsabilidad, su agitación era evidente. Fue entonces cuando, al mirar por la ventana, vio algo que la dejó atónita. Allí estaba Eiji. En el momento en que lo reconoció, no pudo evitar gritar su nombre. Lo había visto claramente. Él estaba corriendo, sujetando la mano de Ikeyu. Los dos estaban escapando juntos. La imagen de sus manos entrelazadas hacía que la conexión entre ellos fuera inconfundiblemente clara. Miyuki, en estado de shock, no podía comprender lo que estaba sucediendo. Su expresión comenzó a desfigurarse hasta que finalmente gritó, incapaz de contenerse. Una sola palabra comenzó a resonar en su mente. Seguía preguntándose por qué. Emocionalmente destrozada y fuera de control, con la mirada desquiciada, exigía saber quién era esa chica, esa gata rompehogares. Desde esa misma ventana, un profesor observaba en silencio a los dos adolescentes que huían. Con una expresión tranquila, comentó que habían hecho una locura, pero que le alegraba verlos bien. Ese profesor era Taka Yanagi, el tutor del curso 2B. Poco antes del incidente, durante la hora de tutoría de esa mañana, el señor Takayanagi se paró frente a la clase. Con serenidad, anunció el inicio del segundo semestre. El aula permaneció completamente en silencio mientras los estudiantes escuchaban atentamente. Antes de comenzar la lección, dijo que pasaría lista. Empezó llamando a un estudiante y Eda respondió con firmeza: «Presente». Luego llamó el nombre de Eiji Amano, pero no obtuvo respuesta. Lo que vio a continuación lo perturbó profundamente. El escritorio de Eiji estaba cubierto de arañazos e insultos. El daño era evidente, y Takayanagi comprendió de inmediato la gravedad de lo que estaba ocurriendo. Preguntó si alguien sabía el paradero de Eiji, y un estudiante respondió que Eiji se había sentido mal y había ido a la enfermería. Al escuchar eso, el profesor indicó a la clase que se dirigiera al gimnasio para la siguiente actividad, mientras él mismo iría a buscar a Eiji. Sin embargo, antes de salir del aula, su mirada se posó en Miyuki Yamada, quien mostraba claros signos de nerviosismo, sudando en su asiento y evitando todo contacto visual. Justo en ese momento, la enfermera Mitsui irrumpió en el aula buscando al señor Takayanagi.
Ella se disculpó por la interrupción y sin demora preguntó si Eiji había regresado. Tras recibir una respuesta negativa, explicó con preocupación que Eiji había estado actuando de manera extraña. Él le había dicho que solo se sentía mal y que necesitaba descansar un poco, pero ella había notado algo diferente en su actitud. Aún así, no lo detuvo, y ahora estaba preocupada por su bienestar. Gritó que buscaría por toda la escuela de inmediato. Takayanagi le agradeció la información. Luego pensó que, dado que el director estaba asistiendo a la asamblea general, primero hablaría con el subdirector. Al escuchar el informe, el subdirector comprendió la urgencia del asunto, aunque también recordó que el director no estaba disponible en ese momento. Por lo tanto, le pidió al profesor que investigara los hechos con más detalle hablando directamente con los estudiantes. También sugirió convocar una reunión ese mismo día para tomar las medidas necesarias. Takayanagi aceptó sin dudarlo. Con semblante serio, regresó al aula y les preguntó a los estudiantes si entendían el significado de dañar la propiedad escolar. Al escuchar sus palabras, la sala cayó en un pesado silencio mientras los estudiantes comenzaban a comprender la gravedad de la situación. El profesor entonces mostró el pupitre vandalizado de Eiji y explicó que, debido a lo sucedido, se llevaría a cabo una investigación completa. El ambiente se volvió tenso. La presión se volvió cada vez más palpable. Uno de los estudiantes, visiblemente nervioso, dijo que no sabía quién era el culpable. Entonces, Takayanagi, con voz firme y clara, afirmó que, basándose en las palabras escritas y en el estado emocional de Eiji Amano, era posible imaginar lo que había ocurrido. También les recordó que los pupitres eran propiedad de la escuela, pagados con los impuestos de sus padres, y que dañarlos no era un juego, sino una falta grave. En ese momento, Yamada bajó la mirada. La presión comenzaba a notarse claramente en ella. El profesor Takayanagi anticipó las posibles excusas. Imaginó que el culpable podría alegar que no lo había hecho en serio o incluso intentar culpar al propio Amano. Sin embargo, fue enfático al dejar claro que nadie tenía derecho a escribir calumnias en la propiedad ajena. Incluso en situaciones más graves, como amenazas, ese tipo de justificaciones eran inaceptables. El ambiente en el aula se volvía cada vez más tenso. Los estudiantes empezaron a sentirse señalados. Con una mirada firme, Takayanagi habló con franqueza. No debían engañarse a sí mismos con términos como acoso escolar, ni pensar que lo sucedido era solo una broma o una travesura inofensiva. Lo que había ocurrido era un delito, uno que no podía ni debía ser ignorado. Por esa razón, les pidió que lo recordaran bien. 30 minutos antes, se había convocado una reunión de emergencia con varios profesores. En la sala de reuniones, un cartel indicaba claramente el motivo de la convocatoria. El subdirector y el director entraron. Este último aún sostenía su teléfono en la mano, se disculpó por el retraso y tomó la palabra de inmediato. Agradeció a Takayanagi por informar de la situación tan rápidamente y afirmó con seriedad que no había nada más urgente en una institución educativa que abordar una situación negativa de manera oportuna. Aún así, Takayanagi no se eximió de responsabilidad. Creía que tal vez la forma en que había estructurado sus clases podría haber influido en las cosas de alguna manera. En ese momento, todo lo que sentía era arrepentimiento. Entonces, otro profesor intervino. Fue Iwai, quien comentó que, como educadores, siempre había motivos para reflexionar, pero que en este caso, Takayanagi había hecho todo lo que estaba en sus manos. A diferencia de otros que tendían a cambiar su versión o mirar hacia otro lado, él había sido transparente desde el principio. El director estuvo de acuerdo con esa valoración, afirmando que Iwai tenía razón. Agregó que, en lugar de centrarse en lo que ya había sucedido, debían concentrarse en el presente y en lo que aún estaba por venir. En ese momento, preguntó si alguien sabía cómo estaba Eiji. Iwai respondió que Takayanagi había hablado con varios estudiantes y que él mismo se había encargado de llamar a los padres del alumno. En una escena posterior, se mostró a la madre de Eiji conversando con el profesor Iwai. Ella explicó que su hijo le había dicho que se sentía mal y que por eso se había ido de la escuela.
Simplemente quería saber si él se encontraba mejor. Al parecer, Iji había llegado a casa sin ningún problema. Al escuchar esto, el director expresó su alivio y aprovechó la oportunidad para compartir lo que había hablado previamente con el subdirector. Habló con firmeza. A partir de ese momento, Iji Ayano sería la prioridad de todos. El peor resultado posible sería que él empezara a faltar a la escuela o decidiera abandonarla, así que era esencial mantenerse cerca de él. Con convicción, Takayanagi respondió que así lo haría. Mientras tanto, en otra parte de la escuela, Sayaka estaba hablando con Kondo. Ella le preguntó si quería ir a su casa y él respondió que sí. Entonces ella le dijo que lo esperaría. Sin embargo, la conversación fue interrumpida abruptamente cuando varios estudiantes irrumpieron en la sala gritando con urgencia. Llamaron a Kondo-senpai, anunciando que había un problema grave. Uno de los estudiantes, visiblemente nervioso, comenzó a confesar lo que había sucedido. Afirmó que solo querían meterse con Iji Ayano, así que decidieron vandalizar su escritorio. Sin embargo, todo se había salido de control cuando Takayanagi comenzó a investigar el incidente como si fuera un caso criminal. Kondo frunció el ceño, irritado. Pensó que todo estaba ocurriendo más rápido de lo esperado y maldijo mentalmente al profesor, ya que había supuesto que sería alguien dispuesto a encubrir las cosas. Se había equivocado. Aún así, creía que no importaba mucho, porque si las cosas se salían de control, su padre se encargaría de todo. Hablaba como si solo él importara, mientras sus seguidores lo observaban con asombro. Uno de ellos intentó hablar, pidiéndole que no fuera tan frío y recordándole que lo habían hecho por él. Pero Kondo, sin mostrar ninguna emoción, respondió con seriedad. Les preguntó cuándo les había dicho él que hicieran eso. Los agresores no supieron qué decir. Permanecieron en silencio, incapaces de justificar sus acciones. Kondo mantuvo la compostura, imperturbable. Les recordó que él solo había mencionado tener un problema y que fueron ellos quienes actuaron por su cuenta, dañando la propiedad de la escuela. Uno de los estudiantes intentó justificar lo que había pasado, pero Kondo lo interrumpió sin dudarlo. Les advirtió que, si realmente habían hecho eso, tendrían que fingir con todas sus fuerzas, ya que no es que hubiera pruebas, aunque si las había, entonces estaban acabados. Sus ojos brillaron con una expresión calculadora y satisfecha. En silencio, pensó que había conseguido exactamente lo que quería. Ahora tenía 2 esclavos más bajo su control. Mientras tanto, Iji e Ichiju descansaban en un banco del parque. Ambos respiraban agitadamente, exhaustos después de correr tanto. Iji, visiblemente preocupado, le preguntó si estaba bien, a lo que Ichiju, aún jadeando y un poco avergonzada, respondió que sí, aunque tuvo que admitir que seguir el ritmo de un chico había sido realmente difícil. Iji esbozó una sonrisa cansada, pensando que era sorprendente que ella hubiera logrado seguirle el paso. Entonces, escenas del pasado pasaron rápidamente por su mente. Recordó los rumores que decían que, aunque Ikuyu había sido aceptada en varios clubes, terminó rechazándolos a todos. A veces la gente le pedía ayuda, y en ciertas ocasiones, ella actuaba como la estrella, aunque eso era solo algo que él había escuchado de otros. Por todo eso, no esperaba menos de alguien que sobresalía tanto académica como deportivamente. Un poco después, Eiji se levantó del banco anunciando que era hora de irse. Ikuyu se detuvo bruscamente y le llamó la atención con un tono serio, molesta y sonrojada. Sentía que él la molestaba demasiado o explicaba las cosas de manera confusa o quizás lo hacía a propósito. Eiji, con una sonrisa traviesa, respondió que probablemente era la primera opción. Ella lo miró con una sonrisa tensa, llamándolo mentiroso. Luego, los dos comenzaron a caminar juntos por la calle en silencio. La atmósfera era tranquila. Al poco tiempo llegaron al restaurante familiar de Eiji. Sin dudarlo, él entró de manera natural, anunciando en voz alta que había regresado. Su madre lo recibió con una sonrisa, comentando casualmente que había llegado temprano a casa y en tono de broma le preguntó si se había saltado la clase. «Nada mal», dijo ella juguetonamente. Eiji, con una sonrisa nerviosa, explicó que en realidad no se sentía bien, así que había decidido regresar temprano.
También mencionó que había visto a una Kuhai que se iría temprano y que la había invitado a almorzar. Mientras tanto, Ikuyu observaba atentamente el interior del restaurante. Era su primera vez allí. El lugar no solo era la casa de Eiji, también era un restaurante de estilo occidental. Su padre, ya fallecido, había sido el chef principal. Se sabía que él se había formado en un hotel reconocido, había ahorrado durante años, y que después de empezar a dirigir el lugar, se había enamorado de la madre de Eiji. Más tarde, los dos decidieron abrir el restaurante juntos. Actualmente, el hermano mayor de Eiji, quien se había graduado de una escuela de cocina, era quien estaba a cargo de la cocina como sucesor de su padre. Mientras tanto, su madre se encargaba de la contabilidad y la atención al cliente. Con una cálida sonrisa, la madre les advirtió que pronto el lugar se llenaría, así que les dijo que usaran la habitación del fondo. Ella les dijo amablemente que la casa les daba la bienvenida. Eiji sonrió ampliamente en señal de agradecimiento y abrió la puerta, invitando a Ikuyu a entrar. Ella asomó la cabeza tímidamente, claramente nerviosa, pero también curiosa. Al entrar, se presentó formalmente, visiblemente sonrojada. Dijo que era la Kouhai de Ayano Senpai y que él siempre la ayudaba. Luego se disculpó por la visita inesperada. La madre y el hermano de Eiji la miraron sorprendidos. Sus reacciones fueron notablemente exageradas. Su madre, cubriéndose la boca de alegría, comentó que no esperaba que Eiji trajera a una chica tan linda a casa. Dijo que realmente los había tomado por sorpresa. Su hermano asintió en señal de acuerdo, sin apartar la vista de ella. Con calidez, la madre los invitó a relajarse y a comer todo lo que quisieran. Se dirigieron a la mesa y el ambiente comenzó a volverse acogedor y agradable. Eiji se agachó un poco y susurró para sí mismo, bien, mientras al fondo se veía un estante lleno de libros y cajas organizadas. Desde la puerta, aún sonriendo, su madre le dijo a Ikuyu que se sintiera como en casa. Ella respondió con una amable sonrisa, agradeciéndole con entusiasmo. Sobre la mesa, un menú mostraba platos como omurise y katsu curry. Ikuyu, curiosa, preguntó si había algo que Eiji le recomendara. Él señaló el menú y sugirió el almuerzo especial, cuyo plato principal era, de hecho, el omurise. Ella reaccionó con entusiasmo, diciendo que se veía delicioso. Al ver su entusiasmo, Eiji sonrió con los ojos cerrados, claramente feliz. Más tarde, al regresar, Ikuyu mencionó que ya había hecho el pedido. También se disculpó porque la mesa que les había tocado estaba un poco oscura. En respuesta, Ikuyu, con una sonrisa tranquila, dijo que no era ningún problema. Al contrario, le parecía una experiencia curiosa. Explicó que ni en su casa ni en el apartamento donde vivía actualmente tenía una habitación de estilo japonés. Eiji, por su parte, explicó que este espacio servía como sala de descanso tanto para su madre como para su hermano, aunque estaba lleno de los pasatiempos de cada uno. Mientras Ikuyu miraba a su alrededor, empezó a comprender por qué el lugar se sentía tan acogedor. Luego, con una expresión nostálgica, comentó que eso le hacía sentir un poco de envidia. Dijo que los colores de la familia podían verse en esa casa de una manera muy especial y que alguna vez su propio hogar también había sido así. En ese momento, la madre de Eiji entró con una sonrisa alegre, trayendo el almuerzo especial. Ikuyu observó con sorpresa y emoción. La siempre alegre madre añadió que después de la comida podían elegir entre té o café, cortesía de la casa. Ikuyu eligió té y la madre, encantada, celebró el hecho de que a Ikuyu también le gustara, diciendo que eso la hacía muy feliz porque a ella también le encantaba el té. Mientras tanto, Eiji las observaba en silencio, sonriendo suavemente. Pensó para sí mismo que la reacción de su madre no le sorprendía en absoluto, sabiendo cuánto disfrutaba ella del té. Poco después, ambos estaban sentados con su almuerzo frente a ellos. La madre de Eiji les deseó buen provecho y les dijo que les traería el té cuando terminaran de comer. Él asintió mientras Ikuyu se preparaba para empezar. Sentados frente al televisor, ambos dijeron al mismo tiempo, «Gracias por la comida». Comenzaron a comer alegremente, usando los palillos con entusiasmo. Mientras comía, Eiji reflexionaba con una expresión tranquila. No hacía mucho, ambos solo pensaban en morir y ahora estaban allí compartiendo una comida.
Ikuju dio su primer bocado y dijo que estaba delicioso. Siguió comiendo, disfrutando profundamente de cada sabor. Al poco tiempo, sus ojos se llenaron de lágrimas. Ambos sonrieron sinceramente mientras compartían ese momento, envueltos en una atmósfera pacífica y feliz. Ikuju sostenía su bandeja de comida y sonreía suavemente mientras disfrutaba cada bocado, dejando claro que todo le sabía realmente delicioso. De hecho, esa sopa de tonjiru le trajo una inesperada sensación de calma. Mientras tanto, Eiji reaccionó con silenciosa comprensión y luego explicó que había una razón para ese sentimiento. Era una de las recetas especiales de su padre. Le contó que su padre solía preparar una gran olla con muchas verduras y cebolla, y que aunque el condimento llevaba miso y muy poca sal, el sabor siempre resultaba rico y agradable. Mientras decía esto, Eiji sonrió con un orgullo discreto, sorprendiéndose internamente de lo natural que le resultaba hablar bien de su padre, como si en ese momento pudiera sostener ese recuerdo sin que doliera tanto. Ikuju permaneció en silencio por un momento, asimilando su explicación, y poco a poco su sorpresa se transformó en una tímida incomodidad al preguntarse si había sido descuidada. Sin embargo, Eiji levantó las manos con una sonrisa, dejando claro que no había nada por lo que disculparse. Por el contrario, le alegraba que ella reconociera el sabor como un cumplido hacia su padre. Entonces, Ikuju bajó la mirada con una calidez nostálgica, y su expresión se suavizó al darse cuenta de que detrás de ese plato había algo más que una simple receta, como si la sopa misma le hablara de una persona bondadosa. En silencio, ese pensamiento se repetía en su mente con un leve rubor, mientras Eiji, rascándose la nuca, le decía que realmente le alegraba que le hubiera gustado. Ella sonrió de nuevo, sintiéndose feliz de haber probado un tonjiru tan delicioso, y Eiji, con total confianza, se ofreció a servirle más. Sin embargo, ese ambiente desenfadado cambió cuando Ikuju de repente se puso seria, y una pesada duda apareció en su voz, como si necesitara confirmar si realmente había estado bien que ella viniera a su casa. Luego, admitió que había estado preocupada durante mucho tiempo, y la narración se trasladó a su memoria, de vuelta al momento en que sus manos habían empujado la puerta hacia la azotea. Allí, de pie, dándole la espalda y mirando al cielo, sintió que por fin había tomado una decisión. Aún así, esa certeza se fracturó dentro de ella, porque algo en su interior se detuvo justo antes de que pudiera dar el siguiente paso. El recuerdo se volvió más nítido cuando regresó a la escena en la que había caído y Eiji la había atrapado después de alcanzarla. En ese momento, Ikuju reconoció honestamente que él la había salvado, aunque eso también lo había puesto en peligro. Luego, en el presente, ella bajó la mirada hacia su plato, vinculando ese recuerdo con el simple hecho de estar allí, comiendo una comida cálida y deliciosa, y esa mezcla agitó su corazón. Conteniendo las lágrimas, admitió que ya no estaba segura de su decisión, como si la vida hubiera cambiado silenciosamente el suelo bajo sus pies. Al verla así, Eiji admitió que no sabía por lo que Ikuju había pasado, y por esa razón, sentía que cualquier cosa que dijera podría sonar superficial o fuera de lugar. Reconoció lo repentino que era hablar de esto, y sin embargo, cuando salieron sus palabras, lo hicieron con una claridad firme. Dijo que el hecho de que ella hubiera estado en ese lugar era la razón por la que él había sido salvado, y dichas de forma tan sencilla, esas palabras llegaron directo al corazón de Ikuju. Eiji miró hacia adelante con determinación y expresó su deseo con una fuerza tranquila, queriendo que ella siguiera viviendo. En ese momento, Ikuju se derrumbó y lloró con un dolor que ya no podía guardar en silencio. Mientras tanto, el protagonista, al verla tan digna incluso en sus lágrimas, sintió que estaba presenciando algo verdadero, como si por fin estuviera viendo a la verdadera Ikuju. Poco después, la madre de Eiji entró en la habitación con una taza de té sobre un pequeño plato, y con una amabilidad suave se disculpó por la espera mientras se la ofrecía. Ikuju permaneció sentada, recuperando el aliento y calmando sus emociones, pero logró responder con una cálida y agradecida sonrisa. Eiji la observó con alivio, notando que parecía un poco más tranquila.
Su madre, naturalmente entusiasta, dijo que le alegraba verla y explicó que ese era el té que más le gustaba, con un aroma similar al vino, pero sin alcohol. Por lo tanto, no había ningún problema en que Ikuju lo bebiera. Mientras hablaba, mostró un pequeño recipiente con terrones de azúcar y comentó que el té era muy bueno solo, pero que con azúcar podía hacerte sentir especialmente alegre. Finalmente, Ikuju llevó la taza a sus labios y tomó un sorbo delicado. Al probarlo, su rostro se iluminó con una sonrisa sincera mientras decía que estaba delicioso. Con la taza entre las manos, Ikuju describió el rico aroma y reconoció que, con azúcar, el sabor se volvía realmente agradable. De inmediato, la madre de Eiji se inclinó aún más, emocionada por su reacción, y con total naturalidad le preguntó qué tipo de té le gustaba. Ikuju respondió con entusiasmo que su favorito era el Darjeeling, y al escuchar eso, la madre de Eiji se llenó de alegría espontánea, diciendo que también era su favorito. Luego, Ikuju añadió, un poco tímida, que últimamente había estado bebiendo té negro japonés, y eso entusiasmó aún más a la madre de Eiji, quien comenzó a hablar sobre una tienda que podía recomendarle. En el fondo, Eiji observaba a ambas con una sonrisa tranquila, como si esa conversación ligera hubiera abierto una ventana de paz. Entonces, la madre de Eiji, con una calidez que no requería esfuerzo, le dijo a Ikuju que estaba realmente feliz y que, para ella, era como si tuviera una hija. Después, añadió con el mismo tono afectuoso que no solo esperaba que Ikuju se acercara a Eiji, sino que también quería que fuera su amiga. Esas palabras dejaron a Ikuju sorprendida, y aunque contenía lágrimas de felicidad, respondió que por supuesto. Un poco después, Ikuju comenzó a levantarse, sintiendo que era hora de irse. Eiji también se levantó y dijo que la acompañaría hasta la estación. Sin embargo, ella lo detuvo suavemente, asegurándole que no tenía por qué preocuparse. Aún así, confesó con un leve rubor que se había divertido tanto que sentía una tranquila tristeza por tener que irse. Eiji la miró en silencio, con una preocupación que no sabía cómo manejar. Una vez afuera, Eiji continuó observándola con esa misma atención cuidadosa, e Ikuju sostuvo su mirada con ojos firmes, como si quisiera tranquilizarlo, repitiendo que no debía preocuparse. Entonces, con una nueva sensación de serenidad, comenzó a poner en palabras lo que había cambiado dentro de ella, porque después de conocerlo, sentía que ahora tenía una razón para quedarse aquí. Eiji se sorprendió por sus palabras, y no pudo evitar sonreír mientras la miraba. Antes de separarse por completo, Ikuju lo llamó tímidamente y Eiji giró la cabeza para escucharla. Ella, de espaldas a él, buscaba una confirmación que le importaba más de lo que quería admitir, preguntándole si de verdad eran amigos. Eiji respondió con una sonrisa clara, diciendo que sí. Entonces, Ikuju sonrió con alegría abierta, diciendo que eso la hacía muy feliz y que esperaba que se llevaran bien. El paisaje urbano se volvió silencioso mientras ella caminaba sola y pensó que esas 2 horas podrían haber sido las más agradables de su vida. Aún así, una tristeza contenida curvó sus labios y bajó la mirada con un leve rubor, aceptando para sí misma que por ahora lo mejor era seguir siendo amigos. En ese momento, el sonido de un coche deteniéndose llegó hasta ella y un conductor formal apareció junto a un vehículo con la puerta abierta, diciendo que había venido a recogerla. Los ojos de Ikuju se apagaron por un instante y aún así avanzó con cortesía, agradeciéndole seriamente antes de subir al coche. De regreso en el restaurante familiar de Eiji, entró a la casa sintiéndose derrotado y la puerta se cerró tras él con un silencio pesado. En cuanto se quedó solo, su cuerpo empezó a temblar y un sudor frío le recorrió la piel, como si el impacto emocional que había estado reprimiendo finalmente lo alcanzara. Su rostro se ensombreció mientras se decía a sí mismo que hacía solo unos momentos estaba bien, pero ahora no podía dejar de temblar. Entonces se cubrió el rostro, desesperado, y una pregunta giraba en su interior sobre qué se suponía que debía hacer a partir de mañana. Después de eso, se acurrucó contra la pared y lloró en silencio. Su mente lo llevó de vuelta a la escuela, donde se imaginó a los estudiantes riéndose de él hasta que solo pudo esperar lo peor.
La imagen de sí mismo sentado solo en un aula vacía lo dejó completamente destrozado. Sin embargo, en medio de esa oscuridad, apareció el recuerdo de Ikuyu sonriéndole cálidamente, y Eiji reconoció que solo al hablar con ella había podido olvidar ese sufrimiento. También comprendió, con una ternura dolorosa, que ella no tenía idea de cuánto lo había salvado. Entonces, mientras aún estaba en el suelo de su habitación, el teléfono de Eiji comenzó a sonar y el sonido lo sobresaltó. Miró la pantalla con una expresión apagada, suponiendo que debía de ser otro mensaje de alguna cuenta desechable. Sin embargo, cuando tomó el teléfono, vio un nombre muy familiar. En la pantalla había un mensaje anterior de Imai Satoshi diciendo que a partir del día siguiente haría su mejor esfuerzo. Sin embargo, debajo de ese mensaje había uno nuevo preguntando si Eiji estaba bien y disculpándose porque su propio teléfono se había roto durante un viaje. Eiji se quedó sin palabras. De inmediato, un recuerdo lo atravesó con nostalgia. Se vio a sí mismo de niño junto a dos amigos, Satoshi y Miyuki, los tres riendo juntos. Con esa emoción temblando en su pecho, escribió una breve respuesta diciendo que estaba más o menos bien. La reacción de Eiji fue intensa, como si una chispa hubiera encendido el aire, y la tensión se reflejó en su rostro. Satoshi respondió rápidamente, diciendo que se alegraba de saberlo y sugiriendo que se encontraran en ese mismo momento, en su restaurante de siempre. Eiji miró la pantalla con una expresión complicada y en la oscuridad de su habitación recordó cuántos miembros del club le habían dado la espalda, algo que Satoshi probablemente no podía comprender del todo. Aún así, también recordó que Satoshi nunca dejó de tratarlo con amabilidad, como siempre lo había hecho, y solo eso hizo que Eiji sintiera una felicidad pequeña pero genuina. Con esa esperanza, envió un mensaje aceptando, diciendo que le parecía bien. Cuando llegó al restaurante, Satoshi lo llamó desde lejos, levantando la mano, y Eiji caminó hacia él. Satoshi sonrió, diciendo que había llegado muy rápido, y Eiji respondió con un simple sí. Entonces el tono de Satoshi se volvió serio, como si entendiera que ese era un momento crucial para su amigo, y Eiji sintió que, tal como imaginaba, Satoshi ya sabía bastantes cosas. Sin dudarlo, Satoshi se inclinó profundamente para disculparse, diciendo que lamentaba de verdad no haberse dado cuenta de lo que Eiji estaba pasando. Agregó que había fallado como amigo e insistió en pedirle perdón. Abrumado, Eiji apenas pudo decir su nombre. Entonces, Satoshi revisó su teléfono y mostró que había visto los desagradables rumores que se estaban difundiendo sobre Eiji. Explicó que casi no usaba las redes sociales y por eso no se había enterado antes. También señaló que habían terminado en clases diferentes al comenzar su segundo año. Además, el club había hecho un viaje y solo ahora se había enterado de todo. Con culpa y frustración admitió que solo estaba dando excusas y que lo que importaba era que en ese momento quien estaba sufriendo era Eiji y él no había estado allí cuando debía. Por esa razón, Satoshi volvió a disculparse con sinceridad. Eiji bajó la mirada y soltó una pregunta que le pesaba mucho, queriendo saber si Satoshi le creía. Satoshi respondió con tranquila confianza, diciendo que sí, y que en cuanto lo vio, supo que era una mentira. Recordó que uno de sus amigos le había mostrado las publicaciones y añadió que conocía a Eiji de toda la vida, así que sabía que Eiji no era alguien que lastimara a otros. Luego señaló que la persona de la que se hablaba era Miyuki y dijo con seria firmeza que estaba seguro de que había habido un error. También mencionó que el profesor Takayanagi estaba muy preocupado y le contó a Eiji que había ido a preguntar qué estaba pasando. En su recuerdo, Satoshi aparecía nerviosamente preguntando a otros compañeros de clase qué había pasado con Eiji, y alguien respondió que, al parecer, se había ido temprano a casa. Luego, otro estudiante, cuyo rostro no se mostraba claramente, mencionó que estaban circulando muchos rumores sobre Eiji. Satoshi escuchó en silencio, frustrado por dentro, y aún así les dio las gracias educadamente. Después de eso, Satoshi caminó por el pasillo con la mirada alerta, buscando urgentemente a alguien. Asomándose desde detrás de una pared, vio al profesor Takayanagi pasar con paso serio. Lo reconoció al instante y sintió que por fin había encontrado a la persona adecuada.
Salió de inmediato para llamarlo. El profesor se detuvo al oír su voz y con una expresión firme quiso saber qué estaba pasando. Satoshi explicó que había oído que Eiji se había ido temprano a casa, y mientras hablaba, pensó que si el profesor se atrevía a mirar hacia otro lado, no dudaría en golpearlo. Sin embargo, la reacción del profesor fue inesperadamente directa. Se adelantó con una urgencia que rozaba la súplica y reveló lo preocupado que estaba por Eiji Amano, pidiendo que, si Satoshi sabía, aunque fuera un poco, se lo dijera sin reservarse nada. Satoshi se sorprendió por esa franqueza, y cuando el profesor bajó ligeramente la cabeza, admitió que él también solo se había enterado de la situación esa misma mañana. Explicó que estaba investigando lo que había sucedido, pero no podía reunir información clara, y por eso se sentía inquieto. En el pasillo, ambos se pusieron tensos, y Takenagi señaló que Satoshi había sido amigo de la infancia de Eiji, así que le preguntó si había escuchado algo. Satoshi mantuvo una expresión seria mientras el profesor parecía aún más severo, y al darse cuenta de la gravedad de la situación, Satoshi bajó la mirada, aceptando que el asunto era más profundo de lo que había imaginado. Luego miró de nuevo al profesor con determinación y reconoció que él mismo solo se había enterado muy recientemente, pero le aseguró que le contaría todo lo que sabía. Luego sacó su teléfono y le mostró al profesor los desagradables mensajes que se habían publicado sobre Eiji, y Takenagi miró la pantalla con evidente preocupación. Satoshi se fue exaltando mientras hablaba, defendiendo a Eiji insistentemente y dejando absolutamente claro que él no era ese tipo de persona y que nada de lo que se decía coincidía con quién era realmente. El profesor, recuperando poco a poco la compostura, le agradeció por contárselo y le pidió que, si era posible, le dijera algo a Eiji. Takenagi explicó que quizás Eiji tenía miedo, pero que quería que confiara en los adultos, y le prometió que resolvería el problema sin falta. Con una expresión muy seria, enfatizó que incluso un poco era suficiente. Solo necesitaba que Eiji creyera en ellos. Satoshi volvió al presente al recordar esas palabras y se las transmitió a Eiji exactamente como las había escuchado. Al recibirlas, Eiji ya no pudo contenerse y comenzó a llorar. Luego bajó la cabeza sobre la mesa mientras las lágrimas lo invadían en silencio. Satoshi lo observó con una sonrisa amable y comprensiva, sin apresurarlo ni pedirle nada. De esa manera, los dos permanecieron sentados en el restaurante sin decir mucho, Eiji llorando en silencio, mientras su amigo se quedaba a su lado. En otro lugar, Miyuki corría por la calle con la respiración entrecortada, obligándose a seguir aunque ya no tenía aire, y entre sollozos repetía que tenía que disculparse. Por fin llegó y se detuvo, jadeando. Entonces se irguió y se dio cuenta de que estaba frente al restaurante familiar de Eiji. Sudorosa y angustiada, se reafirmó a sí misma que necesitaba pedirle disculpas. En ese momento, los recuerdos la golpearon con una nostalgia dolorosa. Se vio a sí misma y a Eiji de niños, riendo, mientras él le colocaba una corona de flores en la cabeza. Luego recordó cuando él caminaba por la escuela, con ella siguiéndolo tímidamente detrás, avergonzada pero feliz. También se vio ayudando en la cocina, y más tarde, ya en la secundaria, caminando a su lado con una calidez que se sentía simple y natural. En el recuerdo idealizado de Miyuki, Eiji le sonreía con una ternura casi irreal, y esa imagen la impulsaba, entre lágrimas y determinación, a creer que debía recuperarlo, aferrándose a la idea de un futuro feliz a su lado. Así, Miyuki se acercó a la entrada de la casa de Eiji. Sin embargo, al doblar la esquina, se quedó paralizada al verlo acompañado por Ichijo. Sus ojos se abrieron por completo, impactados por una conmoción absoluta. Desde su escondite, Miyuki vio a Ichijo hablando con Eiji con una suave sonrisa y una timidez natural, y en su mente reconoció el nombre de Ichijo, como si la realidad finalmente se le viniera encima. Permaneció detrás del muro, sudando frío y tratando de entender por qué la chica más conocida de la escuela estaba en la casa de Eiji. Lo que vio a continuación la inquietó aún más. Eiji, Ichijo y la madre de Eiji estaban conversando y riendo juntos, formando una escena que le resultaba extrañamente familiar, como si Ichijo encajara allí sin ningún esfuerzo.
Ichijo sonreía dulcemente mientras hablaba con Eiji, y esa cercanía parecía natural, casi cotidiana. Miyuki la observaba desde atrás, sumamente tensa, y notó en el rostro de Ichijo una expresión que no podía ignorar, porque sabía que era la expresión de alguien que se había enamorado. Con ese pensamiento oprimiéndole el pecho, Miyuki sintió que la única que debía comprender los encantos de Eiji era ella y solo ella, y que no podía permitir que nadie más entrara en ese lugar. Miró a Ichijo, que seguía mostrando esa sonrisa amable, y no pudo evitar preguntarse por qué tenía que ser ella. Oculta, Miyuki comenzó a temblar, atrapada entre el miedo y la ansiedad, sintiendo que si no hacía algo pronto, Eiji se le escaparía. Para justificar el peligro que sentía, su mente repasó todo lo que la gente decía sobre Ichijo. Recordó que Ichijo provenía de una familia distinguida, sobresalía académicamente y había obtenido la puntuación más alta en el examen de ingreso. También pensó en cómo Ichijo destacaba en los deportes, como si no tuviera ninguna debilidad. Luego, la imagen de Ichijo caminando por el pasillo apareció junto a los murmullos de otros estudiantes, quienes decían que era bien conocida por rechazar a los chicos y que, según los rumores, nunca aceptaba la confesión de nadie. Cuando juntó todas esas piezas, Miyuki se quedó en shock, comprendiendo plenamente que alguien más había entrado en la vida de Eiji. Sin embargo, antes de que pudiera moverse, la madre de Eiji apareció de repente y la llamó por su nombre, preguntándole qué hacía escondida allí. La madre la miró seriamente, y Miyuki sintió como el pánico la invadía de golpe. De repente, se imaginó que tal vez la madre ya lo sabía, que quizá Eiji le había contado algo. Con voz temblorosa, Miyuki intentó preguntar si Eiji estaba allí, y la madre se acercó con la misma seriedad, diciéndole que él estaba dentro y preguntándole si necesitaba algo. Miyuki intentó mantener una sonrisa nerviosa, pero no le salieron las palabras. Entonces la madre, inclinándose en una disculpa medida, dijo que como madre no debía interferir en la relación entre los dos. Aún así, había algo que no podía ignorar. Miyuki se quedó confundida, tratando de entender a qué se refería, y la madre respondió que si Miyuki se hacía la pregunta a sí misma, sabría exactamente de qué estaba hablando. Esa frase empujó a Miyuki directamente al pánico, y la atmósfera se volvió pesada en su percepción, como si la luz se hubiera apagado. Miyuki permaneció allí de pie, sintiéndose atrapada, mientras la voz de la madre continuaba. Ella confesó que se había dado cuenta de algo mucho antes que Eiji, algo que lo cambiaba todo. Y entonces lo dijo claramente, afirmando que Miyuki le había sido infiel a su hijo. El impacto se reflejó en el rostro de Miyuki, que pareció quebrarse por dentro, incapaz de escapar. Finalmente, la madre recordó un momento específico, una reunión del gremio de comerciantes, donde ella estaba tomando té, y explicó que había visto a Miyuki allí, caminando feliz, de la mano de un chico que no era Eiji.